Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro creador, nuestro juez, el santo de Dios, el autor de la vida. En esta noche, Señor, nos postramos ante ti, agradecidos contigo por todo lo que tú eres, por todo lo que tú estás haciendo, por tu gran nombre, Señor, y por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Agradecidos con toda bendición de lo alto, Señor, agradecidos por todas tus misericordias que son nuevas y fieles todos los días. Y queremos, Señor, en esta noche, Señor, también reconocer que somos pecadores, que fallamos, que estamos en un cuerpo todavía, un cuerpo de muerte, Señor, que aunque el pecado esté nulo en nuestras vidas, Señor, siempre fallamos. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies y que derrames gracia en abundancia sobre tu siervo, Señor. Queremos pedirte que sea tu precioso y santo Espíritu fortaleciéndonos, que sea tu precioso y santo Espíritu, Señor, guiándonos, enseñándonos, iluminándonos y dándonos poder, Señor, para hacer siempre tu voluntad, Señor. Que tú continúes haciendo esa obra que ya has empezado en cada uno de tus siervos, Señor. Bendiciendo tu iglesia y a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Oramos, Señor, en esta noche, Señor, por cada uno de tus siervos que está aquí presente, Señor, para que tú abras nuestros entendimientos, para que tú nos des sabiduría, Señor, para que tú, en el nombre que es, por sobre todo nombre, continúes trabajando, haciéndonos más como tú. Oramos por nuestros hermanos, para que tú igualmente, Señor, derrames tu gracia sobre ellos, los guardes, los cuides. En especial en esta noche, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, a Florcita, Señor Dios Todopoderoso, para que tú, Señor, en el día de mañana, Señor, derrames, Señor, toda gracia en lo alto sobre ella, derrames gracia sobre sus médicos, Señor Dios Todopoderoso, Señor, que les dé la sabiduría, Señor, que prepares tú todo, Señor, todo lo que es la sala, la instrumentación, Señor, los equipos, Señor, oh precioso y amado Señor, bendice, Señor, lo que va a hacer esa cirugía, Señor, y te pedimos también, Señor, que llenes de paz y fortaleza a doña Flor, Señor, y a su familia, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Te damos las gracias nuevamente, Señor. Oramos por nuestros hermanos en diversas pruebas, Señor, para que tú sigas supliendo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias una vez más, amado Señor, y continúa tú, precioso y bendito Jesús, recibiendo la gloria y la honra que solo te pertenecen a ti. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, familia, entonces vamos a continuar. Quedamos la semana pasada, quedamos en que hoy íbamos a iniciar con lo que eran juicios, los juicios de Dios, y vamos a empezar con un pasaje en especial. Por favor, vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, vamos a ir ahí, con este pasaje vamos a iniciar. Juan capítulo 12, versículo 31. Iniciemos con usted, Arturo, por favor. Juan 12, 31. Este es el pasaje que vamos a leer y vamos a ir desarrollando. Ok. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Muy bien. Ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús. Estas son palabras de nuestro Señor. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es interesante, digámoslo así, porque si, hablemoslo así, si el líder, si el capitán de los impíos recibe juicio, cuanto más todos aquellos que le siguen. Entonces, en otras palabras, aquí es donde empezamos, por medio de su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo condenó y conquistó tanto al pecado y su consecuencia como a Satanás. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él obtuvo victoria. Él condenó y conquistó el pecado. Una. Y lo segundo, su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Muerte. Digamos, entonces nuestro Señor venció la muerte, conquistó la muerte y a Satanás.
Entonces, eso sucedió por su obra en la cruz. Él soportó, nuestro Señor Jesucristo soportó la furia plena de la ira de Dios contra todo el pecado. Y al hacerlo, rompió el poder del pecado sobre todos aquellos que hemos puesto su confianza en Él. Ahora, recuérdense, cuando nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo rompió el pecado, estamos hablando que Él lo hace, Él lo vence, Él vence el pecado, Él rompe el poder del pecado. Lo que está rompiendo es, en otras palabras, aquel poder que nos tenía a nosotros completamente inclinados completamente al mal. Ahora, un versículo que nos hable de ese poder, ya lo hemos visto, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Una persona, vea, normalmente uno conversa con muchas personas y muchas personas dicen, sí, sí, pero yo he creído en Cristo Jesús, yo he creído en su obra, pero ¿cuál es el problema? Digamos un ejemplo, ellos no han puesto por obra, no se han sometido al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y al no someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo, al no recibir ellos, al no sujetarse al señorío de nuestro Señor Jesucristo, al no disponerse para usar esa palabra, el Espíritu Santo no viene a ellos, no entra en ellos, no los regenera. Y mientras no sean regenerados, no hay rompimiento del poder del pecado. El Espíritu Santo puede darles convicción del pecado, pero mientras que ellos no tomen esa decisión voluntariamente, el Espíritu Santo no rompe ese poder. Y el único que tiene el poder para hacerlo y romperlo es el Espíritu Santo como resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:2, don Edwin. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es quien nos libra del poder del pecado y de la muerte? ¿Quién nos libra del poder del pecado y de la muerte? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. O sea, entonces una persona puede venir a la iglesia. Vea qué interesante. Esa persona puede estar en la iglesia. Hablemos de la iglesia evangélica, la iglesia a la que pertenecemos nosotros. Esa persona puede tener 20 años de estar en la iglesia. Puede tener 20 años de estar en la iglesia. Conoce a la persona de Cristo, conoce su obra, conoce que vivió una vida perfecta, conoce que su muerte, digamos, el significado de la muerte, conoce su resurrección. Pero si esa persona no se somete, no se sujeta a su señorío, ¿qué es sujetarse? Es muy importante porque usamos mucho esta frase, sujetarse al señorío. ¿Qué significa sujetarse al señorío? Significa reconocerlo a él como Señor. Ah, sí, pero eso yo lo hice ya. Ok. Cuando usted lo reconoce como Señor, usted lo está reconociendo como amo. Él es su amo. Usted es su esclavo. Él es su dueño. Usted es su pertenencia. Él es el soberano, hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Y usted es la criatura que se somete, que acepta su voluntad. La acepta con gozo, sea adversa o sea, digámoslo así, próspera, digámoslo así, para su vida. Usted la acepta con contentamiento. Eso es lo que significa recibir el señorío de Cristo. Eso es lo que significa aceptar el señorío. Si Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, ¿quién soy yo para molestarme por algo que Él está permitiendo en mi vida? Si Él tiene el control de un cabello que se me cae, que Él lo tiene, Él dice que tiene contados todos nuestros cabellos, ¿quién soy yo para molestarme por algo que me sucedió en la vida? Por cualquier circunstancia, hermanos, cualquier circunstancia. Digamos, hay veces creemos que Dios no está en aquellas situaciones, por ejemplo, hablemos de que tal vez por una situación financiera perdí mi casa o perdí mi trabajo, perdí mi salud o perdí un ser querido.
Él está en control. Él está en control de todo. Él está en control soberano de todo. Le pertenecemos a Él. Eso es el Salmo 24:1. Dice que el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan le pertenecen a Él. De Él es toda la tierra y su plenitud y los que en Él habitan. Entonces todas sus criaturas le pertenecen y Él hace lo que quiera con sus criaturas. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Eso es someterse al señorío de Cristo. Entonces, si yo no me quiero someter, o sea, no me someto, ya sea por ignorancia, una, o porque no quiero, porque todavía estoy en una práctica de pecado, entonces el Espíritu Santo no entra en mí. Y mientras que no entre en mí, aunque yo conozca, tenga luz, tenga conocimiento de todo lo demás, incluso conozco las palabras de las promesas de Dios, yo no me puedo apropiar de ellas. No tienen poder, no las puedo tomar, porque yo mismo lo evito, yo mismo estoy haciéndole obstáculo a que Dios obre en mí. Entendemos esa parte, es muy importante que nosotros la entendamos. Eso es someterse al señorío de Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a mí, es porque yo he decidido someterme. Y a partir de ese momento, Él rompe el poder del pecado. Es lo primero que hace. Al romper el poder del pecado, digámoslo así, igualmente, inmediatamente que está rompiendo su consecuencia, que es la muerte. Y así sucesivamente con todas las otras cosas, digamos, de las que Él nos salva, de la ira de Dios, del poder de las tinieblas, de la condenación, de toda maldición, de todo lo demás que el Señor nos salva. Por eso Él no solamente es mi Señor, sino que es mi Salvador. Pero si Él no es mi Señor, tampoco es mi Salvador. Es muy importante. Hay gente que se siente salva, pero Él no es su Señor. Bueno, ellos se sienten salvos, pero no son salvos, porque no han hecho de Jesús su Señor. Entonces, eso es importante. Entonces, Él soportó toda la ira de Dios. Digamos, el Señor, nuestro Señor, Él la soportó porque Él cargó con todas nuestras iniquidades. ¿Sobre quiénes? Sobre todos aquellos que han depositado su confianza. A veces nosotros no entendemos, por ejemplo, que, digamos, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Un sinónimo de fe, por medio del creer. Un sinónimo de creer, un sinónimo de fe, por medio de depositar nuestra confianza absolutamente en Él. A la pucha. Ya ahí ya entramos en una palabra clave, confianza. Y ahí está el punto. Ah, sí, yo creí por fe. Ah, sí, yo he puesto, yo digamos un ejemplo, puse, digamos, mi fe y creí en Jesús, pero no tengo confianza en Él, no confío en Él, no me someto al señorío, no acepto su voluntad. Digamos un ejemplo, no acepto su voluntad soberana. Entonces, ¿dónde estoy depositando mi confianza? O sea, como yo les decía, ahora que veíamos ese salmo, qué lindo es decir, Jehová es mi pastor. Pero si Él es mi pastor, es porque yo he puesto mi confianza en todo lo que es Él. Y si Él está permitiendo situaciones adversas en mi vida, yo tengo que confiar plenamente en Él, descansar en Él. Él es el soberano. Muy bien, entonces es muy importante que nosotros tengamos, Él tomó nuestro lugar. Recuérdese, ninguno de nosotros tiene ningún derecho. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es pura gracia por la que hemos sido alcanzados. Y Él no lo ha hecho. Ahora, si ustedes dicen, bueno, ¿por qué Jesús hizo todo eso? ¿Por qué Jesús hizo todo eso? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué nuestro Señor hizo todo eso? Toda su obra. ¿Por qué Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, cumplió perfectamente la ley, nunca pecó? Él fue, digamos, tomó todos nuestros pecados, fue ejecutado, murió, derramó su sangre, digámoslo, y resucitó. ¿Por qué Él hizo toda esa obra? ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es infinitamente justo y es el único, vamos a poner un caso, Él es el único aceptado por Dios. Él es el único aceptado. No hay nadie más. Ahora sí, hemos sido aceptados nosotros.
pero hemos sido aceptados porque Él nos imputó su justicia. Él nos atribuyó su justicia, pero el único justo es Él y es el único aceptado por el Padre. Y por la obra de Él somos aceptados todos aquellos que creemos en Él. Esa parte está muy bien. Pero, ¿por qué el Padre hizo esto? ¿Por qué Jesús hizo esto? Yo ¿Por qué diría Jesús lo hizo? porque nos amó. Está muy lindo. Está muy lindo eso. Y en realidad es cierto lo que usted dice. Él nos amó. Pero hay algo que está antes de eso. Él lo hizo. A ver, alguien que me diga. Y lo veíamos en el Salmo. Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. O sea, vamos a poner un caso. Si bien es cierto que Dios me amó desde antes de la fundación del mundo. Dios amó a Oscar Sevilla. Dios me amó, yo lo sé. Pero él, digamos, lo que hizo, no lo hizo por Oscar Sevilla. Él lo hizo por amor a su nombre, por todo lo que Él es, para encontrar gloria a Él. Es Él el que recibe la gloria. Eso es como cuando nosotros decimos esto. Cada vez que una persona se arrepiente y recibe a Cristo, hay gozo en el cielo. ¿Cierto o no? ¿Eso lo dice la palabra o no? Lo dice en Lucas. Pero vamos a poner un caso. El gozo en el cielo y la alegría en el cielo. ¿Para quién es? ¿Para el pecador que se arrepiente o para el que salvó a ese pecador? Ven el punto, hermanos. Es para él. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero ¿quién lo salvó? Él lo salvó. Jesús, Dios lo salvó. Entonces la gloria siempre es para él. Digámoslo así. Claro, qué lindo. Hay gozo en el cielo para ese pecador que se arrepiente, pero la gloria es para Dios. No es para el pecador que se arrepintió, es para Dios. Es para el Señor Jesucristo, para el Padre Celestial y para el Espíritu Santo. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros siempre tengamos eso súper claro, ¿verdad? ¿Entendemos? ¿Vamos bien? Hasta el momento. Ok, cualquier dudita ustedes ahí pregunten con toda confianza. De eso se trata. Entonces, nuestro Señor con su obra rompe el pecado, vence la consecuencia del pecado, que es la muerte, y vence el reino de las tinieblas también. Ahora, nosotros tenemos pasajes que nos indiquen que Jesucristo venció el reino de las tinieblas. El que estamos viendo en esta noche es uno de ellos. También tenemos Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, don Juan Carlos. Colosenses. Y esto es muy importante, hermanos. Perdón, Colosenses Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. Entonces, vea, una cosa es el resultado de la otra. Vamos a ponerlo así. El Padre dice, si usted lo ve, viene hablando en el contexto del Padre, en el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado. ¿Quién nos libró? El Padre. El Padre. El Padre. O sea, el plan es del Padre, es de Él. Dice, el cual nos ha librado, nos ha rescatado. Dice, de la potestad, de la autoridad de las tinieblas. En este caso estamos hablando del diablo y digamos, y todo lo que él representa, ¿verdad? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Esa palabra trasladado tiene que ver con, nos ha sacado con fuerza, nos ha raptado del reino de las tinieblas. El Señor nos sacó espiritualmente de ahí, nos sacó, nos raptó, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Y aquí está, es esta obra que se menciona en el versículo 13, de ser librados y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Es por qué?
como resultado de la redención en Cristo Jesús, por su sangre. Es por el perdón de los pecados. En el momento en que yo creí en la persona de Cristo, creí en su vida perfecta, creí en su muerte y creí en su resurrección, y me dispuse a poner por obra lo que he creído, en ese momento he sido justificado. Y en ese momento, cuando yo soy justificado, soy perdonado. Y es lo que está diciendo acá, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Soy justificado, soy perdonado, lavado por su sangre. Inmediatamente, ¿qué sucede? El don del Espíritu Santo entra en mí y soy regenerado. Soy regenerado en ese momento. A partir de ese momento, el poder del pecado se ha roto en mí. Soy una nueva criatura, lista, preparada ahora para obedecer su voluntad. Sin ese poder que me impedía obedecer su voluntad. Ahora yo estoy preparado. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. El Señor dice que ha puesto su espíritu en mí para que yo ahora pueda andar, dice, en sus estatutos y sus mandatos. ¿Por qué? Porque ahora tengo el espíritu. Entonces, hay mucha gente que dice, pero qué raro. Yo he hablado con católicos o he hablado con adventistas. Ellos creen en Cristo, creen lo mismo que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos no son salvos? Porque ellos, ya lo hemos explicado, tienen simiente corruptible. Tienen un evangelio contaminado, hay una semilla corruptible, no pueden nacer, porque nosotros nacemos dice, renacidos. Y vean lo que lo dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que dice, renacidos. Dice, no de simiente corruptible. Si hay simiente corruptible, usted no puede nacer, sino de incorruptible. Dice la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la razón, hermanos. Entonces uno tiene que explicarle a la otra persona, miren, el asunto es, y con todo el amor, usted, mientras que usted esté recibiendo semilla incorruptible y usted creyéndola, usted no puede nacer. Tiene que salir de ahí y recibir semilla incorruptible. Si usted recibe semilla corruptible, usted no puede nacer, porque se nace con la semilla incorruptible. Y en el momento que la persona nace, es justificada y el Espíritu Santo entra en ella. Son perdonados sus pecados y esa persona ahora puede vivir bajo el señorío de Cristo. Antes no. Entonces aquí tenemos un versículo, y ahí viene otra cosa importante, que nos da la victoria sobre el reino de las tinieblas. Nosotros, digámoslo así, como humanos, nos asaltan un montón de aspectos en nuestra naturaleza. Nos asaltan temores. Hay muchas personas que están todavía cargadas de temores. Nos asalta la ansiedad. Nos asaltan los afanes. Nos asaltan las dudas, entre otras cosas. La depresión, digamos así, cuando la persona, digamos, el desánimo, todo eso, digamos, un ejemplo, tiene que ver, todo esto tiene que ver con qué. Precisamente, si yo soy un creyente ahora, ¿con qué tiene que ver? Con los dardos que el enemigo le envía a esa persona a su mente. Ahí es donde se libra el campo de batalla, es en mi mente. Recuérdese, nosotros o ganamos la batalla o la perdemos acá. Es aquí donde, este es el campo de batalla del diablo. Aquí es donde él es poderoso. Es en la mente donde él es poderoso. Ahí nada más. Entonces, ¿quieren verlo ustedes? Vayan a Efesios. Vamos a Efesios un momentito para que lo vean. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 16. Doña Elisa. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Yo les pregunto dos cosas. Una, ¿cuáles son esos dardos de fuego del maligno? ¿Cuáles son? ¿Qué son? Los pensamientos. Eso, los pensamientos. Los pensamientos. Ahora, vean qué interesante. Estamos, digámoslo así, lo que estamos haciendo en este momento es desnudando al reino de las tinieblas. El Señor ya nos permite a nosotros, tenemos conocimiento para desnudarlo. Entonces, Él tiene poder. Él tiene poder aún hoy sobre el creyente en este sentido. ¿En qué sentido tiene poder? Mandar el pensamiento. Él todavía puede mandar ese pensamiento. Los pensamientos van a entrar. Ayer lo vimos, vea. Decía Lutero, dice, los pájaros pueden volar sobre mi cabeza. Dice, no hay ningún problema en que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero que no hagan nido. Pero que no hagan nido. En referencia aquí, ¿cuáles son los pájaros? Los pensamientos que envía el enemigo. Pueden estar ahí, es inevitable que lleguen aquí, es inevitable. Pero no debo permitirle que hagan nido, no debo permitirle. Y hay bastantes pasajes para nosotros protegernos de eso. Pensemos, digamos, se lo digo, yo muchas veces he estado orando y recibo pensamientos, estoy orando y recibo un dardo. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Usted es pastor y usted está orando en ese momento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo entró ese dardo? Inmediatamente cuando entra ese dardo, yo me voy a este pasaje. Vamos un momentito a 2 Corintios, familia, apúntenlo porque es con este pasaje que ustedes derriban esos pensamientos. Capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, doña Marcela. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Y lo vamos a leer despacito. Esto es para todos. Esto es importante que lo anoten porque este es un versículo poderoso para nosotros apropiarnos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y levanta cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, ahí está. Despacito lo vamos a ver. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos. Si nosotros estamos en el reino de la luz, tenemos que pelear con las armas de la luz. Ya no podemos seguir peleando con armas carnales. No podemos seguir peleando con armas carnales. Si a usted llega un hermano y quiere alzarle la bronca, usted no puede en la carne tratar de resolver ese problema. Usted tiene que resolverlo con las armas de la luz. Tiene que resolverlo como lo resolvería Jesús. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para, oiga lo que dice, para la destrucción de fortalezas. Tenemos poder para destruir fortalezas en el poder del Espíritu. Y ve lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo aquello que penetre en nuestra mente, que vaya en contra de la voluntad de Dios, tengo el poder de derribarlo. Y vea, y llevando cautivo. Es como decir, lo llevo preso. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted está orando y en ese momento se le mete en su mente, para mí es fulano o para mí es fulana la que le está cerruchando el piso, un ejemplo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, en el nombre de Jesús, llevo ese pensamiento cautivo. Yo voy a orar, Señor. Pon gracia en esa persona con la que voy a ir con ese hermano, con ese hermano. Pon gracia, Señor. Yo confío en ti, Señor. Confío en tu gracia. Porque el enemigo es experto en ponernos a pelear, a ponernos a murmurar, a dividir. Pero yo ese pensamiento lo llevo cautivo. O si no, vas para un examen médico y te dice, posiblemente tenés un cáncer. En el nombre de Jesús llevo ese pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Si es así, Señor, ¿qué puede hacerme el hombre, Señor? Yo dependo de ti, Señor. Confío en ti, independientemente de lo que sea. Puede ser un cáncer o no puede ser un cáncer. Acepto tu voluntad en el nombre de Jesús, Señor. Mi vida está escondida en ti, Señor. Y yo en quien he confiado es en ti. No, es que
Y ahí está el enemigo siempre punzando nuestra mente, haciéndonos que nos desanimemos, que nos deprimamos, que haciendo, digamos, que sintamos temor. Ese es, pero recuérdense lo que les he dicho, es un león sin dientes. ¿Por qué sin dientes? Vean, el león, el macho, él, ¿qué hace, digamos, cuando él va a tomar la presa? Ruge, él ruge y las atormenta. Y la presa queda paralizada, donde oye el rugir del león, y ahí llega el león y la toma. Ruge, la paraliza. Pero recordemos que Jesucristo ya venció. Él en la cruz venció el poder de las tinieblas. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Digamos, el reino de las tinieblas no tiene poder. Entonces el diablo solo tiene poder para esto, para meter los pensamientos, los cuales nosotros podemos derribar y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Y qué más tiene él poder? Que si yo le doy pelota a ese pensamiento que entró, si yo le doy pelota, entonces él me atemoriza o me llena de ansiedad o me llena de afán. Ese es el poder que tiene. No se lo debo permitir. Si usted está así, es porque usted se lo está permitiendo. ¿Entienden el punto? Eso es todo, hermanos. Es porque usted se lo permite. No se lo permita. Usted tiene autoridad. Usted como creyente tiene autoridad. Tiene las promesas de Dios. Usted las tiene. Nosotros le pertenecemos al León de Judá, que está por encima de todos. Está por encima de todo. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros nos apropiemos de esas verdades. Vean otra verdad en cuanto a esto, de que Él está vencido. En Colosenses también, capítulo 2. Por eso, digamos, yo les digo, hermanos, no se dejen intimidar, no se dejen intimidar por el enemigo, por los pensamientos. Y recuérdense lo que yo les decía ayer, y les citaba estas frases de Charles Spurgeon. Todos tenemos tribulaciones, todos. No hay ninguno aquí que pueda decir que no tiene tribulaciones, angustia. Es un mundo caído. Precisamente hoy alguien me preguntaba por ahí, pero ¿por qué si yo estoy en Cristo, por qué hay sufrimiento? Porque es un mundo caído. Jesucristo nuestro Señor, y ahora lo vamos a ver, hermanos. El mismo Señor Jesucristo que era sin pecado, entró a un mundo de pecado. Él entró a un mundo de pecado sin ser pecador y tuvo que sufrir las consecuencias del mundo. Las sufrió. Él sufrió el desprecio, el castigo, el sufrimiento. Él lo sufrió del mundo. Él lo vivió, experimentó lo mismo que nosotros, solo que él sin pecado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para excluirnos? No hay un solo personaje en la Biblia que no haya sufrido. Nosotros ayer mencionábamos algunos, mencionábamos a Daniel. Recuérdese, algo que le pasara a Daniel fue echado en el foso de los leones. Algo que le pasara a los amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego. Algo que le pasara a David, peleó con Goliat. Saúl, el rey Saúl y Absalón persiguiéndolo para matarlo. Recuérdense ustedes cuando David anda peleando, anda en una de las batallas con su grupo de soldados, él no era rey todavía, y él anda peleando y llegaron y los amalecitas y donde estaban ellos, digamos las familias, llegaron y les robaron y se llevaron la familia. Se llevaron a sus esposas, a sus hijos. Cuando ellos regresaron, digamos, los amalecitas que odiaban a Dios, eran asesinos, habían tomado su familia y lloraron ahí, querían apedrear a David. Ese pasaje está en Samuel para que ustedes lo lean. Y que David confió en Dios. ¿Y qué pasó después? Recuperó su familia, recuperó sus hijos. ¿Me entiendes? El Señor nos va a probar. El Señor va a probar qué tanto estamos confiando en Él. Vean ustedes, Esteban, el personaje que estamos viendo los domingos. Pablo, los apóstoles, Job, hermanos, Jeremías, Isaías. O sea, no hay, Jacob dice, mis días han sido pocos y sufridos. Pocos y sufridos. José, y ahí podemos seguir levantando la lista, hermanos. Entonces,
hay sufrimiento, hay sufrimiento. Y vean ustedes acá, Charles Spurgeon decía, del total de los sufrimientos que yo tengo, aquí en mi mente, o sea, que digamos que las personas pueden estar atravesando. Hay un montón de cosas que la persona está atravesando, que se viene un pago, que tiene una cita por allá, que digamos un ejemplo, que algo, todas las circunstancias que ustedes se pueden imaginar. Ok, de esa cantidad de tribulaciones que están dándole vueltas en su mente, solo el 10% son reales. El 90% nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Jamás va a suceder. Solo el 10% llegan, si acaso, a suceder. Y nosotros nos despedazamos con ese 90%. Ahora, ¿quién puso ese 90% aquí? El diablo. Le dimos autoridad para que las metiera y nos quedamos con, las dejamos que echaran raíces acá, que se enraizaran, que hicieran nido. Ese es el punto. No debemos permitirlo, hermanos. No debemos permitirlo. Si usted tiene una cita, ¿por qué va a estar pensando en la cita? Que usted tiene dentro de 3 meses, 4 meses. ¿Por qué? No piense en eso. Usted ahorita viva y para el Señor un día a la vez. Un día a la vez. Puede ser que mañana venga el Señor por su iglesia y nos fuimos. Y esa fecha nunca llegó, pero usted estaba devastado porque llegaba esa fecha y iba para ese examen y usted tenía miedo. Y durante esos 4 meses el enemigo trabajó para devastarlo. ¿Entiende? Entonces, eso es entregarle el control de su mente al diablo. Error. Es ahí donde el diablo nos gana las batallas. ¿Por qué la gente va a psicólogos? ¿Por qué la gente tiene que recurrir a medicamentos para calmar su ansiedad? ¿Por qué? Porque no están confiando en las promesas del Señor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? A ver, nada más, dígame qué es lo peor que le puede pasar a un creyente. Lo peor que ustedes imaginan. ¿Qué es lo peor? Lo peor. ¿Ah? Ahí viene don Edwin. A ver, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un creyente? ¿Qué, digamos, si usted es un creyente, ¿qué cree que es lo peor que nos puede pasar, don Edwin? Debilitarse la fe, tal vez. Bueno, don Edwin dice debilitarse la fe, pero vea, lo peor que le puede pasar a un creyente, lo peor que siempre la gente le tiene temor, es la muerte. Es la muerte, que se muera, morirse. Pero la muerte es la puerta a la gloria eterna. La muerte es el pasaje. La muerte es la puerta. La muerte no es la casa que nos espera. La muerte es la puerta a la gloria. Es el pasaje que nos lleva a la gloria. No es el destino del creyente. Entonces, eso es lo que la gente más teme, normalmente, porque es algo que está puesto naturalmente por Dios. Y ahora vamos a ir, recuérdenme ir, por favor, porque yo a veces digo, vamos a ir ahí y sigo hablando y después no. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a ir para que ustedes lo vean. Dios puso ese temor naturalmente en el hombre. Y Él lo puso, pero cuando éramos impíos. Pero nos quedamos con ese temor. Pero la muerte está vencida, se venció desde el momento en que Cristo fue a la cruz y venció al pecado. Y si usted es un creyente, el poder del pecado ha sido roto. Está nulo el poder del pecado. Entonces usted ya, la muerte no tiene poder sobre usted. Ya no se enseñorea de usted, porque a usted lo espera la resurrección. Eso es lo que lo espera a usted. Entonces, vean lo que dice acá con respecto a, digamos, a la obra de Jesús en la cruz con respecto al reino de las tinieblas. Vamos con Arturo nuevamente. Capítulo 2, versículo 15. ¿¿Cuál era? Hebreos. Colosenses Colosenses. 2, 15. Colosenses Bueno, 2, 15. un toquecito. Listo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los principados y las potestades? ¿Quiénes son, familia? Ángeles caídos, Los demonios. Los Los demonios, demonios. el pecado.
Muy bien, los demonios, perfecto, los demonios. Y dice, vean lo que, sí, vean lo que dice el pasaje, y despojando. ¿Quién entienden ustedes por despojar? Sinónimo, Librarse. Quitar. quitar, Ajá, quitarse. quitar, quitar. Muy bien. Dice, y quitando a los principados y a las potestades. ¿Qué les quitó? ¿Qué les quitó? El poder Poder. digamos, del El pecado. poder. El poder. Les quitó el poder. Ya no tienen poder sobre el creyente, familia. Esto es para brincar en una pata, como dicen. Es para que brinquemos de júbilo. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Pero vamos a poner un caso. Es usted mismo el que se lo da a él. Es lo mismo que el pecado. Vamos a poner un caso. El pecado está nulo. Como está nulo, el poder de las tinieblas está nulo. Están anulados. Esos dos poderes están anulados. ¿Están vigentes? Sí. Tanto el poder del pecado está vigente, sí. No, digamos, el pecado está vigente, sí. El poder de las tinieblas está vigente, sí. Están vigentes, pero están nulos para el creyente. Anulados, anulados. Pero vamos a poner un caso. ¿Cómo se activa el poder del pecado en mi vida? ¿Cómo lo activo? Es una pregunta que ya hemos hecho aquí. ¿Cómo se activa ese poder del pecado en nosotros? ¿Cómo activamos el poder del pecado? Pecando. Pecando. Perfecto, doña Marce, pecando. Por eso Pablo dice en Romanos 6 que no se enseñoree de vosotros el pecado nuevamente. El pecado era un rey que reinaba en nosotros. Vea, sin irnos de aquí, porque no me puedo ir todavía de donde estamos en Colosenses. Vean lo que dice Romanos. Romanos 6. Romanos 6:12, don Edwin, ¿qué dice? Voy. 6:12, ¿eh? Dice, Ajá. no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿A quién está hablando Pablo? Pues, ¿no es? A la iglesia, ¿no? A la iglesia. Perfecto. Pablo le está hablando a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pecado todavía se puede, el pecado todavía puede agarrar fuerza y puede reinar en la vida del creyente. Puede hacerlo. Pero sí que, si yo, Oscar Sevilla le da pelota y lo vuelve a activar. Porque dice, no reine pues. ¿De quién depende? ¿De quién depende que reine de nosotros? Y si yo lo pongo a reinar, el pecado nuevamente, ¿cómo lo pongo a reinar? Con práctica. Yo lo pongo a reinar, el pecado se vuelve a enseñorear, vuelve a enseñorearse en nosotros. Pero el pecado está nulo, pero está ahí, está nulo. Ahora vean, ¿cómo sabemos que está nulo? Versículo 14, don Juan Carlos, ahí Don mismo, Oscar, 6:14, don Oscar, una pregunta. ¿sí? Pero si uno nace de nuevo y es sellado con el Espíritu Santo, hemos hablado también en otras oportunidades de que el Espíritu Santo da dominio, digamos, nos da dominio sobre el pecado, ¿verdad? Correcto. E- Estoy de Entonces, acuerdo. Parece, entonces, si tenemos dominio sobre el pecado, ok, igual vamos a ser tentados, porque la tentación va a llegar, ajá, ¿verdad? Pero tenemos dominio, o sea, tenemos poder para rechazar ese pecado. estamos de acuerdo. Estoy Que totalmente de lo acuerdo. podemos reparar, sí, Pareciera, pero nos vamos a levantar. exacto. Pareciera una inconsistencia. Pareciera, porque usted dice, bueno, pero ¿cómo el pecado nuevamente va a reinar en mi vida si yo tengo el Espíritu Santo? Bueno, pero Pablo dice que es posible. Pablo dice que es posible que un creyente se enrede. Por ejemplo, ponga un ejemplo. Llega alguien que dice que es creyente. Pensemos que es creyente. Perdón, pensemos que es creyente. Y este hombre se enreda con una mujer. Y él empieza a mantener un adulterio con ella. Y lo mantiene 6 meses, 7 meses. Él está ahí. Digamos, está mal, está sufriendo las consecuencias del pecado, pero él está enamorado en ese momento de ella. Ok, algo como lo que le pasó a David. Pensemos. David estuvo un año
Completamente. Sabemos que esto es posible porque 1 Corintios capítulo 11 también nos lo dice, que había gente en la iglesia que eran creyentes y estaban tomando la senda indignamente. Entonces, es posible que hayan creyentes que estén en una práctica de pornografía, de adulterio, se hayan metido, se hayan enrolado. Ok, pero vamos a poner un caso, las mismas consecuencias y el mismo poder del Espíritu Santo los va a sacar de ahí. Pero es posible, eso es lo que dice Pablo. No reine pues el pecado. Busquen entonces servirle al Señor, dice, vea, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo dice, ya no ustedes no le están sirviendo al poder de las tinieblas. Vengan, sírvanle al Señor, ocúpense, ocúpense. Ese es el punto. Entonces, pero que el pecado puede reinar, puede reinar. Ahora, ¿podemos No, perder la salvación? estamos, No, estamos no de acuerdo. porque... Precisamente ese es el punto, digamos. La tentación siempre va a estar, ¿verdad? Exacto. Pero uno tiene que tener la conciencia de que uno está lleno del Espíritu Santo, que está Ajá, sellado correcto, por el Espíritu Santo. correcto, Y correcto. que de ahí el tema es que si uno tiene la luz del Espíritu Santo, uno debe hacer la fuercita para, por si cometió un error y cayó en algo, pues, Vamos al salirse. arrepentimiento. Exactamente. Correcto, y Pero, ok, salirse. aquí el versículo 14 ratifica lo que usted está diciendo. ¿Qué dice? Soy un toquecito para meterme otra vez. No se Estábamos en preocupe. Colosenses, Romanos 6:14. a Romanos 6:14 hoy. Sí, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el punto. Esta es la victoria del creyente. El pecado ya no se enseñorea. Esto, vea cómo Pablo termina ese capítulo 6. Porque el pecado ya no se enseñorea de vosotros, porque ya usted no está bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Ya no estás condenado. La ley te condena, sino que ahora estás bajo la gracia, perdonado, Sí, justificado. sí, sí. Tenés poder en el Espíritu para vencer. Ya no estás esclavo del pecado. Sí. Es que tal vez uno, digamos, la conciencia que uno debe tener es que, ok, hemos nacido de nuevo, pero Ajá, seguimos viviendo en un mundo caído. exacto. Entonces, la tentación siempre va a estar ahí en la Ah, puerta. exacto. El pecado Siempre está a va la a puerta. estar ahí. Siempre va a estar ahí. Oye, tal vez una persona nació de nuevo. Tal vez una persona era, por decir un ejemplo, un ladrón. Y nació de nuevo, ¿verdad? Y ok, ya vive en Cristo y le sirve al Señor y de todo, pero la tentación va a estar ahí. Va a Ahí estar está. en otras cosas y probablemente se va a resbalar y va a tener que levantarse. Pero es, Exacto. es tener esa conciencia de que si estamos llenos del Espíritu Santo, de ahí tenemos poder para salir de cualquier Ajá. situación difícil en la que caigamos, porque tenemos... Totalmente. Pero ese es el punto. Ahora usted tiene poder. En el Ujú. poder del Espíritu. Entonces, usted en el poder del Espíritu, acuérdese, ayer lo decíamos, usted en el poder del Espíritu ahora puede, en el poder del Espíritu, no permitir que el pecado reine en su vida. Una. Usted en el poder del Espíritu, usted ahora se esfuerza, agoniza por mantenerse en el camino angosto, en la puerta estrecha. Agoniza, se esfuerza en el poder del Espíritu. Y tercero, usted resiste el pecado y lo combate hasta dónde? Hasta la sangre. Totalmente. Hebreos Por eso 12:4. Jesús decía, ¿verdad? Lo de la puerta estrecha, ¿verdad? Ajá, Es que exacto. él habló de eso de muchas maneras, de muchas formas. Sí, exacto. Pero ese De es el muchas- punto. El punto es estar en el camino angosto. Ahí es, en el camino angosto. Digámoslo así, negándose a nosotros mismos. Entonces volvamos a Yo Colosenses. aquí un día, tal vez vale la pena comentar esto. Ujú. Un día escuché al pastor Alducin, Sí, que estaba comentando que cuando uno está en pecado, uno le da la espalda a Dios. ajá, Y que hay personas que tienen remordimiento, y puso el ejemplo de Judas. sí. Judas tuvo un remordimiento, por eso le tiró las monedas a los fariseos, ¿verdad? Ah, Entonces él correcto. dice que cuando alguien tiene remordimiento, ¿verdad? Da como una vueltica de 90 grados, ¿verdad? Mm, Yo tuve un remordimiento y pucha, hice tal cosa, pero que el arrepentimiento verdadero es una vuelta de 180 grados para ah, ponerse de frente a Cristo, de frente al ajá, Señor. Me exactamente. gustó mucho ese ejemplo, ¿verdad? Lo quise compartir porque me gustó.
Claro que sí, es Normalmente que lo explicó, ¿verdad? claro, es un cambio de rumbo. Es Si un íbamos cambio de por la rumbo. izquierda, nos devolvemos por la derecha. Es un Sí. cambio de rumbo, es un cambio radical. Ahí es Sí. importante que nosotros lo tengamos. O sea, vamos a poner un caso. Es la disposición. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el tibio? ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el tibio? El creyente ha decidido ese cambio de 180. Él está dispuesto, él se va a equivocar, él va a fallar, él va a tener sus debilidades, pero él no quiere volver atrás. Ha decidido seguir a Cristo, cueste lo que le cueste, y él está dolido porque él falló, pero él quiere seguir a Cristo. En cambio, el tibio dice, yo quiero seguir a Cristo, pero solo va tras el pecado. Él quiere seguir a Cristo, pero él sigue al pecado. No, hermanos. O sea, digamos, es radical, es radical. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Caí, me levanto en el poder del Espíritu, me arrepiento, confieso mi pecado y continúo el camino de la santidad. O sea, seguir a Cristo es santidad. ¿Cómo sé yo que soy creyente? Porque vivo en santidad. La santidad es la evidencia de que usted es creyente. Esa es la evidencia. Ok, vean qué interesante, hermanos. En este versículo que acabamos de leer, en Colosenses capítulo 2, versículo 15, hay un versículo previo, que es el 14, que digamos es el que nos abre la puerta al segundo. Entonces, el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos. ¿Qué quiere decir? Anulando el expediente delictivo que había sobre usted, que era contrario a usted. Dice, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Qué significa esto? Cuando usted ha sido libre de la condenación, cuando usted ha sido justificado, cuando usted, digámoslo así, ha creído en Cristo. Vean las palabras que voy a usar son sinónimas. Cuando usted ha puesto su fe en Cristo, su persona y su obra, cuando usted ha creído en Él y ha puesto su confianza, vean las tres palabras, son sinónimas. Pero cuando nosotros entendemos que creer en Cristo es poner mi confianza, es absolutamente, la estoy poniendo absoluta en Cristo, independientemente de mis circunstancias. Es mi confianza puesta en Él, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y he puesto mi confianza de que ya yo he sido justificado, de que he sido libre de la condenación, que ya no hay condenación para aquellos que estamos, digamos, hemos sido libres de la condenación. Hemos sido libres. Dice, no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Yo lo creo, descanso en ello, descanso en su promesa. Entonces, cuando yo creo eso, el poder de las tinieblas es despojado sobre mi vida. Ha sido despojado. Ya el diablo no tiene poder, ni el diablo ni sus seguidores tienen poder sobre mi vida. No tienen poder, me pueden asustar, pueden meter pensamientos, pero no hay poder. No tienen poder. No quedaron, el poder quedó nulo, como el poder del pecado quedó nulo. Están nulos. Esos dos poderes están nulos. Tenemos que apropiarnos de esto. Si usted, una persona que me diga que tiene temor, una persona que me diga que está llena de ansiedad, es porque todavía se está dejando controlar por el enemigo. ¿Qué es un enemigo vencido? Ay, es que usted no sabe cómo cuesta. Sí, yo sé que cuesta porque estamos con hábitos. Traemos hábitos del mundo. Pero usted tiene la llave, hermano. Usted es creyente y tiene el poder del Espíritu. Nada más no le dé cabida al enemigo. No puede darle cabida. Muy bien. Hebreos capítulo 2, vamos a ir al versículo 14. ¿Qué es a lo que todo ser humano, por naturaleza, vea la palabra que estoy usando, de manera natural le tiene miedo? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Doña Elisa. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Versículo 15. y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, entiéndame, el diablo nos tenía a nosotros sujetos a servidumbre y siempre con ese temor a la muerte. Estábamos con temor a la muerte. ¿Quién no temía la muerte antes de conocer a Cristo? Todos, todos hermanos. No podemos, no, es que yo no, todos.
porque tenemos que comparecer delante de él. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son los hijos? Los humanos, los seres humanos participan de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Cristo, de carne y sangre. Él se hizo hombre, tomó una naturaleza humana. ¿Para qué lo hizo? Porque él tenía que morir para destruir por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué tenía Satanás el imperio de la muerte, hermanos? Porque todos estábamos condenados. Porque todos habíamos pecado. En el primer momento que pecamos, activamos la muerte sobre nosotros. Desde Adán y Eva, toda la humanidad está muerta. Está condenada. Por eso Satanás tenía el imperio de la muerte. Pero cuando usted llegó a Cristo, le dice Jesús a Satanás, deme ese expediente. Le arrebata el expediente y lo clava en la cruz. Él me pertenece. He pagado por él, he derramado mi sangre. Él me pertenece a mí. Y él librado, dice, librado del temor de la muerte al que él estaba esclavo y en servidumbre de él. Son sinónimas esas palabras. ¿Entendemos, hermanos? Y entonces esto es precioso. Y eso se debe a la obra de la cruz. Entonces, continuando. Entonces, esto es para todos aquellos que hemos creído. No para los tibios, no para los religiosos, no para los practicantes de pecado aunque estén en la iglesia. No, para el creyente verdadero. Aquellos que eran el blanco de la ira de Dios, nosotros éramos el blanco de la ira de Dios, se convierten ahora en receptores de su gracia. En la cruz Jesús quebrantó el poder del pecado y consignó el pecado a su destrucción definitiva. 2 Corintios 5:21. Vamos a 2 Corintios 5:21. Este pasaje es hermoso de aprendérselo también. Doña Marcela, 2 Corintios 5:21. Nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, vea, este pasaje es para aprendérselo. Es incluso para enseñarlo. Vea, la gente dice, por ejemplo, hay veces la gente piensa que se puede salvar por sí misma. Mire, al que no conoció pecado, solo hay uno que no conoció pecado. Nada más uno, Cristo. Por eso Él es el único justificado delante de Dios. Por eso Él abrió el cielo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quiénes? Por todo el mundo. Por todo el mundo. No, por aquellos que habían de creer. O sea, está la oferta, sí. La oferta es a todo el mundo, es para todos. Ven, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Ahí está la invitación. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Pero el problema es como dice Jesús en Juan 5:40, que no todos quieren venir a Él para que Él les dé vida. Entonces, aquellos que no quieren venir a Él, esta promesa no es para ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las promesas son para los que hemos creído, que hemos puesto nuestra confianza en Él. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y aquí viene el regalo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es muy importante, si aquí quitan en Él, entonces pareciera que yo recibí a Cristo y fui justificado porque algo vio bueno el Señor en mí, por una obra mía. No, fuimos justificados por Dios en Él. Él es el único justificado. Y Él nos atribuye, nos imputa. Eso es lo que significa imputar, atribuir, atribuir. Él nos cargó a nosotros su justicia impecable. Nos cargó a nosotros, nos imputó su expediente limpio. El Dios ve a Juan Carlos y dice, Juan Carlos, ve el expediente de Cristo. Él está viendo el expediente de Cristo en usted.
Pero Señor, si yo he sido esto y he sido lo otro. Sí, pero tú recibiste a mi hijo. Tú te rendiste a su señorío. Tú hiciste el Señor de tu vida. Él ha salpicado con su sangre y te ha limpiado. Y ahora tú has sido justificado por la justicia de Él. Te ha sido aplicada la justicia de mi hijo. Ven el punto, es la justicia de Él en mi vida. Ahora yo tengo todo el acceso que tiene el hijo, lo tengo yo. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único que puede entrar al trono de la gracia? Cristo Jesús. Él es el único que puede estar delante del Padre porque Él es el único que nunca ha cometido pecado. El único que es santo, santo, santo. Pero como yo creí en el Hijo, ahora yo en la justicia de Él, Él me cubre y yo puedo entrar al mismo lugar. En la justicia de su Hijo. Eso es maravilloso. Por eso, eso es lo que simboliza cuando el velo del templo se rasgó. Recuérdense, nadie podía entrar al lugar santísimo. Solo quién en aquel tiempo, el sumo sacerdote. ¿Cuál fue el primer sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo? ¿Quién? Aarón. Aarón, perfecto. Y usted se puede, digamos, cuando usted está leyendo el libro de Números, recuérdense que hay un momento en que se produce una rebelión, la rebelión de Coré. Y más seguido, abajo, siguen ahí incómodos porque hay algunos que dicen que ellos son levitas y que ellos también tienen acceso a la presencia de Dios. Y dice el Señor, un momento, después de que se traga la tierra a Coré y a Datán y a Virán, después de que se los traga la tierra, le dice a los cabezas de cada tribu, vengan, preséntense, les voy a dar una vara, le dice Moisés, a cada uno de ustedes, y le da una vara a la tribu de Judá, a la tribu de Simeón, a la tribu de Leví, a la tribu, y así sucesivamente a cada una de las 12 tribus. Y le dice, una vara era un leño, en otras palabras, un leño. Y le dice, Callado, ¿ah? como un callado. Exactamente, un pedazo de madera, pero está cortado, ya es un pedazo de madera cortada. Y le dice, la vara que florezca, esa es la única que puede entrar a mi presencia. ¿Y cuál fue la que floreció? La de Aarón. La vara de Aarón. La vara de Aarón. Y solo Aarón. Y una vez al año. Para expiar los pecados de todo. Y primero tenía que expiarlos de él. Él hacía sacrificio por los pecados de él y después entraba al lugar santísimo. Y se acuerdan que ellos tenían, digamos, cuando entraban al lugar santísimo, les amarraban en el pie un mecate con una campanilla. Porque si el sumo sacerdote entraba con pecado, ¿qué pasaba? Ahí quedaba tieso. Y lo jalaban, le daban un tiempo y lo sacaban muerto. Entonces vean ustedes nada más qué simboliza eso. Hermanos, que ahí se entraba impecable, impecable. ¿Y quién es capaz de ir a la presencia de Dios impecable? Nadie. Por eso solo Cristo. Y Él nos imputa su justicia para que ahora nosotros podamos estar ahí. Eso es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Entonces, fue para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es por Él. Ahora, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Arturo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Se dan cuenta? Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí nosotros tenemos, esta es una de las grandes blasfemias que comete la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sacrifica a Cristo en cada Eucaristía. Y Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Ahora, entendamos esto. ¿Qué pasó en la cruz? No perdamos de vista esto. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Si yo les pregunto a ustedes, sí, sabemos que en la cruz Cristo cargó con nuestros pecados y que en la cruz Cristo murió
y que en la cruz, luego él, digamos, 3 días después va a resucitar. Ok, y digámoslo así, pero yo quiero que me digan, el acto en sí, el acto que hubo, ¿qué fue lo que, el evento que hubo en la cruz? ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Un El juicio, sacrificio de un inocente. ¿sí? Un juicio. Ahí hubo Sí. un juicio de Dios. Vean, no se les olvide esto, hermanos, esto es el Evangelio. Un juicio de Dios hubo ahí. Un juicio de Dios. Ahora viene. ¿Quién fue enjuiciada en la cruz? ¿Qué fue lo que fue enjuiciado en la cruz? El pecado. Ajá, estamos de acuerdo. Pero Pero, nosotros no. correcto. ¿Quiénes? Muy bien, nosotros, ¿quiénes? La iglesia, Iglesia. Muy bien, la iglesia, la Los humanidad que, redimida. Los redimidos, la humanidad redimida. O sea, en la cruz se juzgó a la humanidad redimida. Digamos, si usted quiere, es que, digamos, no podemos decir que solo la iglesia, porque recuérdese que durante la tribulación, los santos de la tribulación también, digámoslo así, fueron salvos por el derramamiento de la sangre de Cristo. Igualmente, los santos del Antiguo Testamento no podían ir al cielo hasta que no se derramara la sangre del Cordero. Entonces, hablemoslo así, la humanidad redimida, esa es la palabra correcta, la humanidad redimida fue enjuiciada hace 2000 años en la persona de Cristo. Fue un juicio anticipado de Dios. Hermanos, imagínense que qué es lo que les espera a todos aquellos que no lo han recibido. Lo mismo que recibió nuestro Señor ahí, toda la ira de Dios sobre ellos. ¿Entienden, hermanos? Fue un juicio. Oiga, El don juez, Oscar, sí, señor. no, que me gusta el enfoque, porque nunca lo había visto así. Pues Bueno, sí tiene razón, lleva es, razón, es un juicio. es el Señor. El Es un Señor es juicio maravilloso. contra el pecado en la persona de Cristo, ¿verdad? Así es, exacto. Eso es lo que pasó ahí y él fue ejecutado. Ahora, hermanos, vean lo importante de esto, que todos aquellos, hay un tiempo de gracia, se acaba ese tiempo. Estamos al filo de que ese tiempo se acabe. Ese tiempo está llegando a su fin. Ese tiempo se conoce como, digámoslo así, es el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia empieza con la venida de Jesucristo. Y se termina, ¿en qué momento? Se termina, digámoslo así, ese tiempo se termina con su segunda venida. No se termina con el rapto, se termina con su segunda venida. No, no, Porque, en el rapto se va a la iglesia, pero sí es cierto, hasta que Cristo venga es que se acaba. sí, Ujú. pero es que, por qué digo que todo? Porque durante la tribulación todavía va a haber gracia. Sí, exactamente, sí. Ujú. Va a haber gente que se va a salvar durante la Sí. Ujú. tribulación. Juan los Entonces, vio en Apocalipsis 7. exactamente. Entonces, el tiempo de la gracia es desde el momento que viene nuestro Señor Jesucristo por primera vez y la segunda vez. Ese es el tiempo de la gracia. Y acabado el tiempo de la gracia, lo que viene es juicio. Juicio sobre todos aquellos que no recibieron el ofrecimiento del Señor. O sea, imagínense, el padre ofrece a su hijo para que sea ejecutado y la gente llega y lo rechaza. La única oferta de Dios para que puedan ser salvos. ¿Qué les espera a ellos? Toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios en el tribunal, perdón, en el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco, toda la ira de Dios sobre ellos enviados al agua de fuego. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que eso fue lo que hubo ahí. Un juicio anticipado de Dios sobre toda la humanidad redimida. Ok, ahora, por eso recuerden que estamos hablando de los juicios. Estamos hablando de los juicios. Entonces, vean qué interesante esto que les voy a decir. Las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, la vida sin pecado de Jesús y los sufrimientos de Jesús antes de la cruz tenían la capacidad de expiar nuestro pecado.
Te digo que sí. ¿Cómo? ¿Podría Repite. repetir? ¿Sí? No se preocupe. Es que me es muy disocié. importante. Ajá. No se preocupe. Es muy importante que nosotros veamos este detalle porque la gente, digamos, muchas veces toma todos estos aspectos y los pone en juego. Pero es importante ver algunas aristas acá. Nuevamente, viene nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne. Él viene y habita en medio de nosotros. Y Él hizo todo esto por nosotros. Él trajo enseñanza de Dios. Milagros, milagros, señales. Vivió una vida sin pecado. Y Él sufrió antes de ir a la cruz, ¿cierto? Sufrió. Sí. Okay. Esto que yo acabo de citar, estos 4 aspectos, tienen, digámoslo así, tuvieron la capacidad de expiar nuestros pecados. No. Ok. Arturo dice no, Juan Carlos dijo antes que sí, pero es no, sí, digamos, nuevamente. Y ahora me dicen por qué sí, por qué no. ¿Alguien más que quiera, digamos, aportar? Vamos a ver, don Juan Carlos, ¿por qué usted dice que no? Que sí, Ah, usted sí tuvieron, sí, usted es de la idea, doña Marce, que sí, esos 4 aspectos expiar, oiga lo que bien, significa la palabra. Ahora, expiar, ¿qué significa la palabra expiar? Expiar significa que nos liberaron de la culpabilidad del pecado delante de Dios. Eso es lo que significa expiar. Que esas 4 cosas que yo acabo de mencionar tuvieron poder para liberarnos de la culpabilidad. Ok, don Juan Carlos. Bueno, doña Marcela dijo que sí, pero es importante que entendamos la palabra expiar. Ok, ahora yo quiero oír a los 3. Don Juan Carlos, ¿por qué sí tuvieron la capacidad de expiar? Porque eran señales de que Jesucristo era Dios, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y Ajá. eso se complementó con la muerte de él en la cruz, con el derramamiento de su sangre. Entonces, para mí sí. Ok, pero recuérdese que no estamos tomando ahí la muerte, no. Mencionamos 4 cosas. Sí, usted dijo la cruz. Las Usted mencionó. enseñanzas, las enseñanzas, los Sí, milagros y las señales, la ajá. vida sin pecado de Jesús y los sufrimientos de Jesús antes de ir a la cruz. Ah, ok. No, pero igual, o sea, yo pienso que eso eran señales porque todo estaba escrito en el Antiguo Testamento y Isaías 53 lo dice muy claro. Todos los sufrimientos que él iba a tener por nuestros pecados. Ah, ok. Yo pienso que las señales eran como por decirle un ejemplo, eran como un faro para decirle a los judíos, este es Ajá, el Mesías que ustedes estaban esperando. Los que correcto. creyeron en él, recibieron inclusive milagros, ¿verdad? Estoy Y de muchos se acuerdo, pero convirtieron. pero la pregunta es, no es si eso nos demostraba que él era el Mesías o no, esa no es la pregunta. La pregunta es si esas 4 cosas tenían el poder de expiar el pecado. Y ahora sí. Bueno, yo Bueno, pienso que sí. ok, Arturo. Yo pienso que sí porque eran señales. Ok, Señales de que él era el Mesías. más ok, que muy bien. a muchos él No no, sé. a través de Perdón, todo, a no le través escucho, doña Marce. de todo lo que él hacía, algunas personas fueron salvas. Sí, yo pienso que sí. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos dice Arturo. Yo pensaría que no, más que todo porque, digamos, fue en la cruz que Dios derramó toda su ira sobre alguien perfecto. Digamos, fue el hecho de que después Jesús tuvo que resucitar para que, digamos, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz fuera válido para todos nuestros pecados. Significa que Él vivió una vida perfecta. Ok, Sin muy bien. la cruz, para mí no se concreta, digamos, esa acción. Vea, esa respuesta es la correcta. Es la correcta, vean el punto. La paga del pecado es, La La muerte. muerte. ok, la paga del pecado es la muerte. Entonces recuerden, nuestra culpabilidad no queda expiada sin la muerte. Yo no estoy citando la muerte acá. Por eso dije antes de ir a la cruz, Jesús enseñó, él trajo el mensaje de Dios, él trajo el mensaje de salvación, él hizo milagros, él hizo señales, mostró que él era el Mesías. Él vivió una vida sin pecado, vivió una vida perfecta. Pero si él, y no solo eso, él fue ofendido, él fue injuriado,
él, digamos, inclusive, él fue, recuérdese, cuando él lo apresan, que lo golpean, que lo escupen, todo eso fue importante, pero no tenía poder salvífico, no tenía poder para expiar el pecado. Él tenía que ir y morir, morir. Y si él moría y no era resucitado, van en nuestra fe. Entonces, esos dos actos, su muerte y su resurrección, son los indispensables para la expiación del pecado. Es muy importante, porque mucha gente dice, sí, pero, y le dicen a usted, sí, ven a Jesús solo como un milagrero, como un obrador de milagros. Ven a Jesús nada más por sus enseñanzas. Ay, pobrecito, cómo le pegaron, cómo lo golpearon, cómo lo escupieron. Claro, todo eso, digamos, él es el Hijo de Dios, claro, impacta nuestras vidas ahora, pero no tiene, no, si él hubiera hecho solo eso y no muere, no seríamos salvos, familia. No hay salvación. La salvación es específicamente con la muerte del Cordero. Tenía que morir. Eso era, la venida de él era la muerte. Él tenía que venir a morir. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Y con la muerte de él y su vida perfecta, él tenía que resucitar. Y si no resucitaba, van en nuestra fe. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es importante que quede claro, doña Marce, ¿queda clarito? Sí, no, yo lo que decía también es que las personas a las que él creyó entonces iban al seno de Abraham. Es que, vamos a poner un caso, ellos, digamos, Aventura. digamos, sí, digamos, pero vea, las personas podían creer en él. O sea, yo le estoy entendiendo su punto de vista y el de Juan Carlos. Las personas podían creer en él, pero, y si no había pago, recuérdese, digamos, el pecado necesitaba pagarse. Y si él no moría, el pecado no quedaba pago. Aunque yo, digamos, ¿de qué me servía a mí creer en Cristo si Cristo no moría? Al final de cuentas no iba a ser salvo. Era una ilusión nada más. ¿Entienden el punto? Quedaba en una ilusión. Yo podía creer en Cristo, pero si Cristo no moría en la cruz y no resucitaba, yo no era salvo. Mucha gente, digamos, todos los que, hablemoslo así, todos los que estaban en el seno de Abraham, si Cristo no hubiera muerto, aunque ellos estuvieran creyendo en Cristo, si Cristo no hubiera muerto, no son salvos. No hubieran sido salvos. ¿Entienden el punto, familia? Él tenía que morir. Por eso, ahí es donde se aplica esto. Él es la propiciación, el sacrificio propiciatorio. ¿Qué significa eso? Es el único sacrificio que aplaca la ira de Dios sobre el pecador. ¿Y cómo se aplicaba la ira de Dios? Con el sacrificio del cordero. Necesitaba inmolarse. Apocalipsis, véanlo, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Leámoslo. Edwin, Apocalipsis 13, 8. Trece, ocho. ¿Sí? 13. Dice así. Y lo adoraron todos los No, moradores de no, la tierra. un momentito, don Edwin, despacito, porque, digamos, es importante, léalo despacito, nuevamente. Y adoraron todos los ¿Cómo, moradores de cómo? la tierra. Don Edwin, ¿cómo? Vuélvale pues. Y la adoraron. Ok, ok, la adoraron todos los Todos los moradores de la tierra. cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, y la adoraron, ¿de qué está hablando? Y la adoraron. De la ¿De vida qué del Cordero. Oiga, y la adoraron, ¿de qué viene hablando? ¿Cuál es el contexto? Es de una estatua, ¿no es cierto? La bestia, está De hablando la de la bestia. bestia, sí. Ajá. Adoraron a la bestia. O sea, Sí. esto es durante el tiempo de la tribulación. Y adoraron a la bestia. A la bestia, está hablando del anticristo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los que estaban en digámoslo así, durante ese tiempo de tribulación, muchos moradores van a adorar a la bestia, van a adorar al anticristo. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, no eran salvos. Ujú. Dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué dice? ¿Que fue qué?
Inmolado. inmolado, ¿Qué significa inmolado? sacrificado. 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 ¿Y qué significa sacrificado? ¿De qué está hablando? ¿De qué tipo? Digamos, ¿sacrificado cómo? Es En que la nada cruz. más en la cruz, o En la sea, cruz. ese sacrificado implica muerte, Sí. implicaba muerte, es la muerte del cordero. Recuérdese que está simbolizando la muerte de los animales en el Antiguo Testamento. Ajá. O sea, usted en el Antiguo Testamento agarraba un cordero, usted lo llevaba, ponía sus manos sobre él y le traspasaba el pecado. Y en ese momento, cuando usted traspasaba el pecador le traspasaba el pecado, el cordero era degollado. Y esa sangre cubría, la palabra que estoy usando, cubría el pecado de ese pecador. No lo limpiaba, porque la sangre de animales no puede limpiar el pecado, solo la sangre de Cristo. Pero ese sacrificio, por fe, apuntaba al sacrificio de Cristo. Nuevamente, un ejemplo similar. Acuérdense ustedes con la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce? Ok, Ajá. ¿por qué hicieron una serpiente de bronce? ¿Por qué, ¿por qué Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce? Yo sé de la serpiente, pero no recuerdo bien todo el contexto. Sí, a mí voy para pensar. Ok, ¿alguien recuerda? ¿Alguien que esté aquí recuerda por qué Moisés hizo una serpiente de bronce? Bueno, recordemos. Nuevamente, los israelitas en el desierto, quejándose, dudando, digamos, de Moisés y de Dios. Oh, quisiéramos volver a Egipto. En Egipto teníamos agua, teníamos comida. Estamos hastiados de este pan que desciende del cielo. A que Ya les está. mandó a serpientes Exactamente. para que los Entonces, mordían. exacto. Como consecuencia de ese pecado, Dios envió serpientes ardientes, serpientes para que los mordieran. Y entonces, digamos, mucho pueblo murió. Es interesante, mucho pueblo murió como consecuencia de ese pecado. Entonces, el pueblo llega y le dice, Moisés, por favor, órele al Señor que tenga misericordia de nosotros. Entonces Moisés ora y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, elévala y todo aquel que la mire se sanará. Óigame, hagamos la diferencia. Todo aquel que la mire se sanará. ¿Está diciendo que todo aquel que la adore se sanará? ¿Eso es lo que está diciendo? No. Todo aquel que la mire. Y esto es algo que la Iglesia Católica muchas veces dice, sí, pero mire, Dios mandó a hacer una imagen para que la mirara, no para que la adorara. Y todo aquel que mirara la imagen de bronce, la serpiente de bronce, se sanaba. ¿Ok? Es lo mismo que estamos hablando acá. Es exactamente lo mismo. Entonces, Pero eso fue un mandato de Dios. O sea, Dios fue el que decidió que fuera así, de esa manera. Dios decidió, pero recuerden ustedes que si usted sigue leyendo más adelante, la serpiente de bronce se mantuvo y ¿qué hicieron los israelitas? ¿Qué pasó con esa serpiente de bronce? ¿Ustedes conocen el final de esa serpiente de bronce? Yo no recuerdo, no. Fue destruida por Ezequías, por el rey Ezequías. ¿Por qué la destruyó? Porque la estaban agarrando para idolatría. Para adorarla. Es como el becerro de oro también. Exacto, igual que el becerro, lo estaban adorando ya. Entonces Dios la destruye. Ahí es donde nos damos cuenta que realmente las imágenes no son para adorarla. Eso es otro ejemplo donde Dios dice no. Pero el punto acá, a lo que vamos es, que igual que la serpiente de bronce, sí, un toquecito nada más, que al igual que la serpiente de bronce, Dios la puso para que la miraran y la gente se sanara. Igualmente, cuando las personas llegaban y sacrificaban al cordero por su pecado, eso simbolizaba que su pecado era cubierto y apuntaba a Cristo. Ambas cosas apuntaban a Cristo. Ese es el punto. Y es lo mismo, hermanos, es exactamente lo mismo. Entonces, si no hubiera muerte de Cristo, no hay expiación, no hubiera liberación de nuestra culpa, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la resurrección es el acto donde Dios ratifica su satisfacción y justifica a su Hijo. Ahí es donde lo justifica a su Hijo. Y el Señor, que hace esa justificación, la atribuye a todos aquellos que ahora creen en Él. Y por eso es que está mal digamos, los santos de la Iglesia Católica, digamos, es como el mismo principio, nada más que en vez de ser animales son Santo Tomás, todos estos que ellos Exacto. nombran.
Exactamente, Ok. exactamente. Ahora, cuando a usted le digan, por ejemplo, porque muchas veces llegan y le dicen los católicos, pero es que el mismo Dios mandó a hacer imágenes. ¿Por qué en el tabernáculo, en el lugar Ajá, santísimo, él mandó a hacer dos imágenes de ángeles y un propiciatorio? ajá, ¿Acaso que Moisés se postraba ahí o Aarón para orar? Era porque era un símbolo de ujú, la presencia de Dios, un símbolo de la presencia de Dios, pero no para adorar. claro. Ese es el punto. ¿Me entiende cómo tuercen ellos las escrituras? ¿Por qué la santería? ¿Por qué los santos? Porque dan, porque dan dinero. Los santos dan plata. Ah, Los santos dan dinero. Ese es el ujú. punto. Ese es el punto. Es un negocio. Es un negocio, sí. Es Ese es el que, negocio. digamos, hay católicos que dicen que es que las imágenes están para ahí como, como un recuerdo, como una veneración, dicen, ¿verdad? Pero yo me pongo a ¿Qué, analizar, ¿Cuál es la diferencia entre venerar y adorar? es que yo no le encuentro diferencia. Yo me he hecho ¿Ah? la misma pregunta y yo no le encuentro diferencia. No hay diferencia, papá, no hay diferencia. No, Es el de verdad yo no le engaño. encuentro diferencia. Y Es si el fuera engaño. así, como ellos dicen, si fuera así, como alegan algunos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente el 2 de agosto entra hasta de rodillas a la Basílica de los Ángeles? Ese es el punto, porque siguen venerando, porque siguen adorando. Venerar y adorar son sinónimos. Son sinónimos. Entonces ellos dicen, no, no adoramos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos cambian la palabra adorar por venerar? Porque la palabra venerar no está en la Biblia. Pero la palabra adorar sí. Pero si usted va a un diccionario de la Real Academia y busca sinónimo de adorar, venerar. ¿Venerar qué es? Adorar. Es lo mismo. La Entonces, misma vean historia. el, el ¿Cómo era que engaño. decía doña Florinda? Es la misma gata, pero revuelta. Eso mismo, eso mismo. Entonces, familia, ahí es donde estamos. Entonces, quiero que quede claro, hermanos, que toda la obra de Jesucristo es importante, pero para la expiación del pecado, su muerte y su resurrección. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces, eh, su propósito supremo en venir a la tierra fue constituirse en una ofrenda perfecta a causa del pecado, sin el sacrificio de sí mismo por los pecados del mismo, es decir, sin su muerte, sin su inmolación, todo lo demás que Jesús hizo habría dejado a los hombres condenados en sus pecados, separados de Dios para siempre. ¿Entendemos? ¿Está claro eso? O sea, si no hubiese sido por su sacrificio, que es la razón principal por la que Él viene, todos los hombres estaríamos condenados y muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios para siempre. Y más todavía, sin su resurrección, aún habiendo cumplido con todo lo anterior, aún estaríamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué razón? Porque la resurrección, como decía Arturo, es la evidencia de la satisfacción del Padre por el sacrificio ofrecido por su Hijo. Es donde el Padre sella y dice, mi hijo es el único en quien tengo contentamiento. Por eso, ¿cómo lo definió? ¿Cómo lo definió Pedro ahora que hemos estado estudiando en el libro de los Hechos y precisamente en el capítulo 7 que estamos estudiando? Dice, ustedes mataron al justo, al justo. Él es el único justo, hermanos, el único. El justo murió por los injustos para llevar a los injustos, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a la gloria. Es maravilloso, hermano, el único justo. Por eso yo no tengo nada de qué jactarme, nada, ninguno de nosotros. Siempre nosotros con perfil bajo, siempre diciendo, Señor, la gloria es tuya. Señor, yo no tenía nada que ofrecerte, nada. Todo, toda la obra es tuya, toda la gloria es tuya. Recíbela tú, Señor. Al cual el Señor justifica para que nosotros podamos ser justificados. Romanos 4:25 es un pasaje que ya hemos visto. Vamos un momentito ahí. Romanos 4:25, doña Elisa. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí, punto. Vean que ahí lo dice todo, en dos palabras, hermanos. El cual fue entregado. Busquen esa palabra en un diccionario bíblico y es entregado judicialmente. Eso es lo que significa es entregado, es judicialmente.
Cuando una persona va a ser entregada judicialmente para ser ejecutada. Eso es, el cual fue entregado judicialmente al juez de toda la tierra por nuestras transgresiones, por las nuestras, no por las de él, por las nuestras, para ser ejecutado. Y resucitado para nuestra justificación, para nuestra justificación. Él fue resucitado para nuestra justificación, porque Él es el único justificado. O sea, Dios lo justifica a Él, pero esa justificación no la atribuye a nosotros. Ven el punto, hermanos, con pasajes. Ahí lo tenemos. Entonces, si Jesucristo no hubiese resucitado, eso habría implicado que el Padre no aceptó su sacrificio, aunque hubiese cumplido con todo lo anterior. Y aquí viene un punto. Enseñar que los hombres pueden llevar una buena vida siguiendo solamente el ejemplo de Jesús equivale a promover la necedad. ¿Entendemos? O sea, si usted cree, como creen los moralistas, como creen los religiosos, que usted puede seguir los pasos de Jesús sin ser regenerado, usted es un necio. Usted no entendió el evangelio. Usted no lo entendió. Usted necesita ser justificado y regenerado. Si no, usted no lo puede lograr, no lo va a lograr, porque su naturaleza es caída, es pecaminosa. Hay que romper el poder del pecado. Entonces, en el momento que usted creyó, tuvo fe en Cristo, en su persona y en su obra, y fue justificado, en ese momento inmediatamente usted fue perdonado sus pecados y regenerado. Entró el Espíritu Santo y lo regeneró. Su naturaleza fue cambiada para que usted ahora pueda andar en sus mandatos y en sus preceptos. Ahora usted sí puede seguir sus pasos. Pero si usted no es regenerado, usted no puede seguirlo. ¿Quiénes son los que siguen sus pasos sin ser regenerados? Los religiosos. La religión haciendo obras. Los fariseos hacían eso. La religión, pero no tenían poder. ¿Qué dice el Señor? Ustedes son como sepulcros blanqueados. Están llenos de huesos muertos. Era una apariencia exterior, un sepulcro blanqueado. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Lindo se veía. Un sepulcro bien lindo, bien pintadito. Pero por dentro están llenos de huesos de muerto. O sea, hermanos, hay veces... Puramente perdón, puramente las tumbas del 2 de noviembre, que todo el mundo las lava y las deja como nuevas. Sí, pero ¿cómo están por dentro? Por eso, ese es el punto. Sí, el asunto, hermanos, la gente no entiende, la gente le cuesta entender esto. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos da a nosotros el discernimiento y la sabiduría. Vea, todas nuestras almas, todas las almas de nosotros, eran almas hediondas, almas podridas, estaban podridas. Digámoslo así, la misma palabra de Dios lo dice, y quiero que vayamos, hermanos, nuevamente y recordemos eso. Eran almas podridas, almas hediondas, que necesitaron ser regeneradas, necesitaron ser hechas nuevas. Segunda Corintios. ¿Cómo entienden ustedes esto? Esto no es porque yo lo digo. Vean ustedes aquí en la palabra. Leamos desde el versículo 14 al 16. Por favor, doña Marcela, despacito, del 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo, ¿qué? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Ok. Nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos, olor de Cristo en los que salva y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Muy bien, vamos, vea. Digamos, recuérdense que la palabra de Dios fue acomodada por traductores. En este caso, en esta versión,
por Reina, por los sacerdotes, porque eran sacerdotes, Reina y Valera. Entonces, aquí ellos separaron un versículo del otro y nos queda la idea como cortada, pero la vamos a juntar, dice. Porque veamos desde el versículo 14, más a Dios gracias, dice Pablo. Pablo está feliz, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Ven nuevamente, o sea, nosotros somos victoriosos en Cristo, más que vencedores en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, hechos nuevas criaturas en Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en Cristo, nada más, es en Cristo. Necesitamos recibir su señorío en nuestras vidas, dice. Siempre en triunfo en Cristo. Y oiga lo que dice. Y por medio de nosotros, de cada uno de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, el Señor se goza en que nosotros desprendamos ese olor del conocimiento de Cristo. Eso es lo que el Señor se goza. Sigamos leyendo. Porque para Dios somos grato olor de ¿quién? De Cristo. O sea, hermanos, no es el grato olor de Oscar Sevilla. No, es el grato olor de Cristo en Oscar. ¿Ven el punto? Es el grato olor de Cristo. Dice, en los que se salvan. Entonces, hay un grato olor en todos aquellos que se salvan. ¿Cuál es ese grato olor? Que olemos a Cristo. ¿Cómo olíamos antes? ¿Cómo olíamos antes de la pregunta? Sigamos leyendo. Y en los que se pierden, y vea que aquí el escritor cortó, pero sigamos, hagámoslo seguido. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte. ¿Cómo huelen los que se pierden? ¿Cómo huelen los que no han recibido a Cristo? A muerte. ¿Y cómo huele la muerte, hermanos? ¿Cómo huele la muerte? Ahí está Arturo, un paciente desde el momento en que pierde los signos vitales, empieza a descomponerse. Empieza a descomponerse. A eso, y recuerdes, estábamos muertos, hermanos. No es que estábamos enfermos espirituales, estábamos muertos. Un cadáver espiritual, y un cadáver espiritual huele hediondo espiritualmente. ¿Ya? Todo lo hablé espiritualmente. ¿Cómo olíamos antes? Hediondos espiritualmente. Espiritualmente desagradable al Señor. Dice, y aquellos, ¿de quién está hablando? De los que se salvan, olor de vida para vida. Olor de vida para vida. A eso olemos, olor a Cristo, olor de vida para vida. Muy bien, sigamos leyendo. Aquí, digamos. Entonces, hermanos, tratar de seguir el ejemplo perfecto de Jesús sin que su propia, digamos, sin que su propia vida y Espíritu Santo moren dentro de nosotros, es algo todavía más frustrante e imposible que tratar de cumplir punto a punto la ley de Moisés. O sea, hay personas, los fariseos trataban de cumplir punto a punto la ley de Moisés, vivían frustrados. Recuérdese tú, ellos crearon más de 6,000 leyes para ayudarse a poder cumplir la ley de Dios, hermanos. Ellos creían, ellos buscaban atajos. Eso es lo que se conoce como las obras de la ley. Era la tradición de los ancianos. Era ley sobre ley, ley sobre ley, ley sobre ley. Y según ellos, eso los hacía más santos. Los frustraba, eso más bien los frustraba. Y es lo mismo que seguir a Cristo sin tener a Cristo como Señor de nuestras vidas y sin tener al Espíritu Santo. ¡Terrible! Usted se frustra, hermano. Se frustra porque está vencido, no tiene poder. El ejemplo de Jesús, hermanos, no puede salvar. El ejemplo de Jesús no salva a nadie. Nos puede conducir a la salvación, pero no salva. ¿Entendemos el punto? Digámoslo así. Es importante, hermanos. Digamos, más bien lo que nos muestra es la imposibilidad de salvarnos en nuestros propios esfuerzos para alcanzar justicia. No podemos. La única esperanza que los hombres tienen para salvarse de su pecado
está en la confianza que nosotros hemos puesto, ¿dónde? En la cruz. Ahí está nuestra confianza. Todo, hermano, siempre recuerde esto. Ahora hay una emergencia en Texas, ¿verdad? Hay unas inundaciones, digámoslo así, hay desbordamiento de ríos, hay un poco de muchachas ahí perdidas y salen algunas imágenes de personas agarradas de los árboles, así agarradas, y la turbulencia de las aguas alrededor. Así tenemos que estar nosotros agarrados, hermanos, de la cruz, agarrados de la cruz, aferrados, hermanos, a Cristo, ahí, temblando, agarrados de Él. No soltarnos todos los días, hermanos. Ese es el regalo que nos da, todos los días aferrados de la cruz, aferrados a la vida, porque Él es la vida. Por eso nosotros, ¿cuándo es que nosotros, el enemigo hace fiesta con nosotros o nuestra carne? Cuando nos soltamos de la cruz. Ahí el enemigo nos revuelca completamente y la carne nos revuelca. Esa es la única esperanza. Nuestra confianza en la ofrenda que Cristo mismo presentó a causa del pecado. Y cuando Él mismo se convirtió en esa ofrenda, tomó sobre sí la paga de muerte debido a los pecados de la humanidad. Vea, vamos a ilustrar esto de una manera diferente. En la obra de la cruz, vemos al Padre tomar la posición de juez en contra de su Hijo, a fin de convertirse en el Padre de los que eran sus enemigos. Hermanos, miren ustedes, es que cuando usted llega y medita en esto, ¿qué fue lo que hizo Dios? Oh, no, el Padre llegó y se convirtió en un juez en contra de su Hijo y lo ejecutó. Ejecutó a su Hijo para convertirse en el Padre de los que éramos sus enemigos. ¿Entendemos, hermanos? Usted dice, Dios mío, no puedo comprender eso. No puedo, eso solo puede, digámoslo así, si usted quiere ver qué repercusión debe tener eso en su vida, reverencia, adoración, rendición completa al Señor, porque eso fue lo que Él hizo. El Padre ejecuta a su Hijo para convertir en hijos a sus enemigos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Padre condena al Hijo de su amor para absolver a los hijos de ira. Nada más meditemos en esto. El Padre condena al Hijo de su amor, el único en el que Él tiene contentamiento, y lo ejecuta. Derrama toda su ira sobre Él para absolver a los hijos de ira, a los que realmente merecíamos la ira de Dios. Hermanos, si esto a nosotros no nos mueve, hermanos, en reverencia, a que vivamos una vida en santidad. Yo les decía ayer a ustedes, la gente a veces llega y se escandaliza y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este Antíoco Epífanes, ese rey sirio, agarró un cerdo y lo sacrificó en el propio altar? Hermanos, ¿cuántos cerdos sacrifican muchos creyentes en su propio altar? Hay gente que está en la iglesia que dice ser creyente, que está sumida en la pornografía, sumida en el adulterio, sumida en la fornicación, en la mentira, en el alcoholismo. ¿Qué están haciendo, hermanos? Sacrificando un cerdo, peor que un cerdo. Pero nos asombramos de Antíoco Epífanes. Nos asombramos de Aarón, digamos, de los hijos de Aarón, haciéndose fuego extraño y Dios fulminándolos. Nos asombramos de Usías, que quedó leproso por entrar al altar del incienso. Uy, ¿cómo hizo ese rey para entrar al altar que solo los sacerdotes podían entrar? ¿Cómo hizo? Bueno, ¿cómo está haciendo usted, que tiene el Dios trino dentro de usted y usted viendo pornografía? Murmurando, comiéndose a los hermanos. Hermanos, ¿me entienden el punto? Esto es lo que no valoramos. La cruz a nosotros nos muestra dos cosas. El gran amor de Dios por la humanidad. Oh, sí, Señor. ¿Cómo puedo decir que no me amas, Señor? Si veo tu gran amor en tu Hijo ahí, Señor. Oh, Señor, siendo un hijo de ira, yo para convertirme en un hijo tuyo, Señor. ¿Cómo no voy a ver tu gran amor? Pero también la cruz, ¿sabe qué nos muestra, hermanos? Lo horrible
y detestable del pecado. Así como Dios trató a su Hijo, hermanos, así va a tratar a todos aquellos que lo rechazan. Ese es el punto, hermanos. Eso es lo detestable del pecado. Eso es lo detestable del pecado. Ese es el precio del pecado. Jesucristo condenó al pecado en la carne. Y mientras que el pecado mantuvo en el pasado condenado al creyente, ahora Cristo su Salvador condena para siempre el pecado, libertando al creyente del poder y el castigo. Porque ¿qué hizo el Señor con nosotros? Sí, nos libertó del poder del pecado, pero también, hermanos, del castigo del pecado. ¿Y cuál era el castigo del pecado? Su muerte, la ira de Dios, la condenación eterna. La ley condena el pecado, en el sentido, hermanos, de exponerlo tal como es en realidad. O sea, recuerde, la ley nos da a conocer el pecado, en el sentido de declarar su paga inevitable, que es la muerte. La ley a usted nada más le dice, sos un adúltero, la paga es muerte. Sos un mentiroso, la paga es muerte. Sos un murmurador, la paga es muerte. Sos un fornicario, la paga es muerte. Sos un borracho, la paga es muerte. Eso es lo que nos dice la ley. Pero la ley, hermanos, es incapaz de condenar al pecado en el sentido de libertar al pecado de su propia pecaminosidad. Hermanos, la ley no nos liberta a nosotros del poder del pecado. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Únicamente el Señor Jesucristo fue capaz de hacer eso. Y esa es la verdad admirable, hermanos, que inspiró al apóstol Pablo a decir, esto es otro grito de júbilo de Pablo. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Arturo, Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Qué versículo? Versículos 55 al 57, pero del 55 al 57, pero empezá leyendo la última parte, digamos, la última estrofita del versículo 54 hasta el 57, despacito. Ok. Sórbida es la muerte en victoria. Paremos ahí. ¿Qué significa sórbida? Sorbida, es lo que está diciendo, sorbida. ¿Qué significa sorbida? No sé. Jesucristo hizo así. Jesucristo hizo así. Con la muerte. La deshizo de una vez sola vez. Ok. Sorbida es la muerte en victoria, dice Pablo. Sorbida. Sigamos leyendo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces vean ustedes acá. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces veamos. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Pablo habla de un aguijón de muerte. ¿Cuál es ese aguijón? El pecado. El pecado. Ujú. El pecado es el aguijón que me mata. El pecado es lo que nos mata y nos tenía matados, nos tenía muertos. El pecado, hermanos, el pecado. Por eso no hay nada más tremendo, grave, digámoslo así, que el pecado. Nada. Recuérdense, el aguijón de la muerte es el pecado. Y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué el poder del pecado es la ley? ¿Por qué? Porque la ley me Porque la ley condena. no nos salva. Sí, correcto, nos condena. La ley nada más lo único que hace es, sos un adúltero y estás condenado a muerte. Eso es lo único que me dice la ley. No tiene poder para otra cosa más. Pero Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es algo para que nosotros, pasajes para que nos lo aprendamos y que nosotros, digámoslo así, lo proclamemos. Siempre, esto nos tiene que llenar de gozo siempre, no nos tiene que afligir. Hermanos, nada nos puede afligir, porque lo más grande ha sido vencido. Tenemos una vida eterna por delante en Cristo Jesús. Ese es el punto.
A ver, ¿alguna duda con respecto a hoy? ¿Alguna inquietud? Porque la próxima semana, Dios mediante, entramos a los diferentes juicios de la Biblia. A hacerlo, digamos, en sentido, hoy vimos el del juicio del diablo, el de Satanás. Ujú. Ha sido vencido. Eso fue un juicio. Eso fue un juicio. El poder de las tinieblas ya fue ejecutado ese juicio. Por eso hay gente, a mí una vez me dijo una persona, me dijo lo siguiente. Es que usted cómo sabe, me dice. Bueno, porque lamentablemente el católico no lee la Biblia. ¿Usted cómo sabe? Hasta el mismo diablo puede arrepentirse y ser salvo. O sea, esa persona dijo eso. Pero sabemos que la sentencia ya fue ejecutada, ya está aquí en la palabra de Dios. Y la Sí, palabra de claro. Dios es inmutable. Él ya Ujú. fue enjuiciado. Él ya fue enjuiciado. Él nada más está esperando. Dios le está dando, hablemoslo así, el diablo en este momento está, digámoslo así, ¿cómo le llaman a estos? Como si él, como digamos, esos presos que tienen, digamos, digamos, como una casa por cárcel. O sea, él está como en una espera, pero en esa espera, él está arrollando gente. Pero él ya está condenado. A él sabe lo que le espera. Él espera el lago de fuego. ¿Cómo sabemos eso? ¿Hay algún versículo que nos diga que ya el diablo ya está condenado? Así específicamente, que nos diga específicamente que ya el diablo está condenado. Un pasaje que ustedes recuerden. Mm. Yo recuerdo uno, pero es que no me acuerdo en qué parte. Pues yo, Baja. pucha, A ¿en ver, qué? ¿Cuál era? Mateo 25. Era Vamos en a Mateo. Mateo. ¿Ah? Era en Mateo, Mateo. no le escucho, perdón. No, no, que estoy pensando, sería en Mateo, que yo lo leí. Ajá, vamos a Mateo 25 acá, ya les voy a decir en qué parte. Ok, Mateo 25, versículo 41. Don Edwin, Sí, señor. Ah, bueno, sí. 41, dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mi marido, al, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿se dan cuenta? Oiga, nuevamente despacito, dice, entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes eran los de la izquierda? Los cabritos, Ujú. los tibios, aquellos y los impíos. Dice, entonces diré a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Vea, todo aquel que no reciba a Cristo es maldito. Nosotros éramos malditos, todo ser humano era maldito y maldito de nacimiento. Dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo, ¿Y desde cuándo lo preparó? desde el inicio de la Desde el creación. principio, desde antes. O sea, él ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ujú. Porque Dios, como soberano, como omnisciente en su presencia, sabía que el diablo Que el diablo también lo iba a iba. fallar, Ujú. iba a fallar. Está preparado para el Ah, diablo ya. y sus ángeles. El diablo está condenado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿hay arrepentimiento para el diablo? No. ¿Hay arrepentimiento para aquellos ángeles que están, dice, en prisiones de oscuridad? No. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Es un juicio que hay para los ángeles caídos. Ujú. Familia, vamos a orar. No sé si tienen alguna dudita, alguna otra cosita. Todo muy claro, Yo más nada- bien, muchas gracias. No, con no, mucho también gusto. igual. Muchas gracias, estuvo muy provechoso. Nada más una pregunta. Sórbida, digamos, uno puede interpretarlo entonces como absorbido. Sí, exactamente. O sea, el Señor, digámoslo así, deshizo, la chupó, la desapareció, digamos. Ok. Sorbida es la muerte en victoria. Sí, 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 sí. Es Muy que bien. ese término sí yo lo había leído, pero no lo había entendido bien. Ok, familia, entonces vamos a despedir este tiempo hermoso. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias, Señor. Queremos seguirte dando las gracias, precioso Padre Celestial, Papito Dios, en el nombre de tu precioso Hijo y en el poder de tu precioso y Santo Espíritu.
Queremos darte las gracias, Señor. Hemos entendido estas verdades. Gracias por revelárnoslas, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, porque por ese plan perfecto tuyo, Señor, oh Dios, por esa ejecución, Señor, de tu precioso Hijo, que si tú no lo hubieras hecho de esa forma, Señor, oh Dios, hoy no seríamos tus hijos, Señor. Éramos tus enemigos, pero nos convertiste en tus hijos, Señor. Éramos hijos de ira, Señor, pero nos hiciste hijos de tu amor, Señor. Gracias, Señor amado, porque toda la gloria sea para ti, Señor, y para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, precioso y santo Espíritu de Dios, por iluminarnos y revelarnos todas estas verdades. Ayúdanos, Señor amado, a transmitirlas, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre, a llevarlas, Señor, a darlas a conocer a aquellos que no conocen de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que retengan esta verdad, Señor, que la den a conocer, que la pongan por obra, Señor. Oh, Señor, que dimensionen, Señor, la grandeza de tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, cuídalos, guárdalos, llénalos de tu poder y de tu Santo Espíritu, Señor. Acampa ángeles alrededor de ellos y continúa tú derramando toda gracia de lo alto, Señor, sobre tu iglesia, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Amén.